¿Quieres aprender a vivir en el presente y liberarte del sufrimiento causado por la mente? Entonces no te pierdas este resumen del capítulo 1 de El poder de la hora de Eckhart Tolle, un libro que te enseña a despertar tu conciencia y a disfrutar de la vida plenamente. En este capítulo, aprenderás a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, a enfocarte en el momento presente sin preocuparte por el pasado o el futuro, y a practicar la meditación, la atención plena y la aceptación para cultivar la paz, la claridad y la alegría. Al aplicar estas enseñanzas, podrás experimentar una transformación profunda en tu forma de ser y de relacionarte con el mundo. El capítulo 1 del libro El poder de la hora de Eckhart Tolle se titula Usted no es su mente y se centra en la idea fundamental de que la identificación excesiva con la mente y el pensamiento constante son la causa de gran parte del sufrimiento humano. A continuación, te presento un resumen del capítulo y cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu vida. Resumen del capítulo 1. Eckhart Tolle comienza el libro explicando cómo la mayoría de las personas están atrapadas en un estado de identificación con sus pensamientos. La mente constantemente genera pensamientos, preocupaciones, juicios y miedos, y nos identificamos con ellos, creyendo que son quienes somos. Esta identificación con la mente nos lleva al sufrimiento, ya que nos perdemos en pensamientos sobre el pasado y el futuro, en lugar de vivir plenamente en el presente. Tolle destaca que usted no es su mente y que existe una conciencia más allá de los pensamientos. La clave para experimentar la paz y la iluminación es aprender a observar los pensamientos desde un lugar de distancia, sin juzgarlos ni identificarse con ellos. Al hacerlo, puedes entrar en un estado de presencia, donde te conectas con tu verdadero ser, que es más allá de los pensamientos y el ego. Veamos ahora cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. 1. Practica la observación. Cuando te des cuenta de que estás pensando en algo negativo o preocupante, no te dejes llevar por el pensamiento. En lugar de eso, observa el pensamiento como si fuera una nube que pasa por el cielo. Dite a ti mismo, este es solo un pensamiento, no soy yo. Luego, deja que el pensamiento se vaya sin aferrarte a él. 2. Vive en el presente. Cuando estés haciendo algo, presta atención a lo que estás haciendo y cómo te sientes. No pienses en lo que pasó ayer o lo que tienes que hacer mañana. Solo concéntrate en el aquí y el ahora. Por ejemplo, si estás comiendo, saborea cada bocado y disfruta de la comida. Si estás caminando, siente el aire en tu piel y el movimiento de tu cuerpo. 3. Meditación. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para sentarte o acostarte. Cierra los ojos y respira profundamente. Concéntrate en tu respiración y deja que tus pensamientos fluyan sin seguirlos. Si te distraes, vuelve a enfocarte en tu respiración. Haz esto durante al menos 10 minutos al día. 4. Practica la atención plena. Puedes practicar la atención plena en cualquier momento y lugar. Solo tienes que estar consciente de lo que estás haciendo, sintiendo y pensando sin juzgar. Por ejemplo, si estás lavando los platos, nota cómo el agua se siente en tus manos, cómo la espuma se forma y se desvanece, cómo los platos se limpian y se secan. Si sientes alguna emoción, reconócela sin reaccionar a ella. 5. Practica la aceptación. Cuando te enfrentes a una situación difícil o desagradable, no trates de cambiarla o evitarla. En lugar de eso, acepta la situación tal como es y trata de ver el lado positivo o la oportunidad de aprendizaje que ofrece. Por ejemplo, si pierdes tu trabajo, no te lamentes ni te culpes. Acepta que es una realidad y busca formas de mejorar tu situación, como buscar otro trabajo o capacitarte en una nueva habilidad. Si te gustó este resumen, dale like y suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo. También puedes dejarnos tus comentarios y preguntas sobre el libro. Gracias por tu apoyo.